Es el libro más leído del mundo. Su nombre significa los libros. Dentro de ella hay libros que fueron escritos para consolar, otros para advertir, otros sirven como una guía de vida para muchas personas. La Biblia es muchas cosas a la vez. Un mapa hacia la salvación y la gracia de Dios, pero también una puerta. Una puerta que se abre hacia lo desconocido. Porque entre sus líneas no solo hay fe, también hay miedo. Hoy te invito a tomarte una taza y descubrir conmigo los 4 misterios más aterradores de la Biblia. Antes de empezar, debemos esclarecer: ¿qué son los ángeles caídos? En esencia, los ángeles caídos son seres celestiales que fueron expulsados del cielo por rebelarse contra Dios. No nacieron malos, fueron creados como ángeles, con poder y conocimiento. Pero su caída fue consecuencia del orgullo, la desobediencia y el deseo de igualarse a su creador. El origen se menciona de forma simbólica en varios textos. Isaías 14, del 12 al 15, habla de la caída de Lucero, en latín Lucifer, el portador de luz, que quiso subir por encima de las estrellas de Dios y terminó arrojado al abismo. Ezequiel 28 describe a un querubín perfecto que se llenó de soberbia y fue expulsado del Edén. Apocalipsis 12, del 7 al 9, narra la guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, que es Satanás, y los suyos que finalmente son lanzados a la tierra. Estos pasajes, aunque simbólicos, se interpretan como la historia del primer acto de la rebelión en la creación, el momento en que los ángeles con libre albedrío decidieron ir contra la voluntad divina. Y ahora sí, número 4. Los Nefilim. Antes del diluvio y los tiempos de Noé, la tierra era un caos, no de agua o fuego, sino de corrupción. El Génesis 6:4 lo menciona con una frase casi casual. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Pero detrás de esa palabra, gigantes, se esconde uno de los mayores enigmas bíblicos, los Nefilim. El texto dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron criaturas poderosas, violentas, mitad humanas, mitad divinas. Los antiguos hebreos los temían, los llamaban los derribadores. Algunos los consideraban dioses, otros demonios. El diluvio habría sido entonces algo más que un castigo moral, un intento por borrar una raza prohibida, nacida del deseo de los ángeles caídos. Pero el misterio se oscurece cuando reaparecen en el libro de Números 13:33, siglos después. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Con esto queda la interrogante: si el diluvio los destruyó, ¿por qué seguían caminando entre los hombres? Algunos teólogos creen que sobrevivieron a través de una sola línea de sangre. Otros que los mismos ángeles lo intentaron de nuevo, ocultos entre nosotros. Y si los Nefilim no fueron destruidos, tal vez siguen observando, esperando el momento en el que el cielo vuelva a abrirse. El libro de Enoc amplía esta historia de forma mucho más explícita. Por eso fue considerado peligroso. Allí se cuenta que 200 ángeles llamados vigilantes descendieron a la tierra porque se enamoraron de las hijas de los hombres. Su líder, Semeyaza, los convenció de romper las leyes del cielo. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes violentos que corrompieron a la humanidad. Además, los vigilantes enseñaron a los humanos artes y conocimientos prohibidos: la forja de metales, el uso de cosméticos, la escritura de conjuros, la lectura de los astros.
Y todo ese conocimiento, según el texto, nos llevó a la ruina. Por eso Dios envió a los arcángeles, Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel, para encadenar a los ángeles caídos bajo montañas de oscuridad hasta el día del juicio. Y hablando de eso, número 3, el libro de Enoc. El profeta Enoc fue uno de los pocos hombres que no conoció la muerte. La Biblia dice que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Pero lo que se llevó con él fue un conocimiento que el mundo no estaba listo para escuchar. El libro de Enoc, encontrado siglos después en las cuevas de Qumran, relata el origen de los ángeles caídos. 200 de ellos descendieron a la tierra, liderados por un ser llamado Semeyaza. Enseñaron a los humanos hechicería, astrología, metalurgia y secretos de cómo alterar la creación. Lo que parecía sabiduría terminó siendo corrupción. Ese texto fue eliminado del canon de la Biblia, declarado herejía, pero los etíopes lo conservaron como si custodiaran un conocimiento prohibido. En sus páginas se describe cómo Dios envía a los arcángeles para encadenar a los vigilantes bajo montañas de fuego, y se habla de un diluvio mucho antes del diluvio que todos conocemos. Quizá la razón por la que ese libro fue suprimido no fue por su falsedad, sino por su precisión. Porque sí es real. Significa que los humanos fuimos enseñados por seres caídos, y que parte de lo que hoy llamamos progreso nació del pecado de los ángeles. Digo, es muy probable que el tan aclamado progreso es lo que nos termine eliminando a todos. Quizá el castigo de los vigilantes no fue el fuego del cielo, sino vernos repetir su error. Número 2. Jezabel. Su nombre se convirtió en sinónimo de maldad, manipulación y deseo. Jezabel, la reina de Israel, esposa del rey Acab y adoradora de Baal. En una época donde el poder se confundía con divinidad, Jezabel controlaba a todos: profetas, soldados, incluso el rey mismo. Pero cuando el profeta Elías la desafió, ella juró destruirlo. Se dice que su influencia llevó a cientos de israelitas al culto de ídolos. Y claro, adorar ídolos en lugar de a Dios mismo es una de las más grandes fallas a los 10 mandamientos, pues es la Biblia misma la que nos habla de un Dios celoso a quien no le agrada que su pueblo adore otros dioses o ídolos, convirtiendo esta acción en uno de los pecados más sobresalientes, pecado al cual Jezabel llevó a muchas personas a cometer. Jezabel fue la esposa del rey Acab de Israel. No era israelita, provenía de Sidón y trajo consigo el culto al dios Baal, llenando el reino de idolatría, asesinatos y corrupción. Persiguió y ejecutó a los profetas de Dios e incluso manipuló a su esposo para cometer crímenes como el asesinato de Nabot para quedarse con su viña. Entonces el profeta Elías la enfrentó y pronunció una maldición que selló su destino. Primera de Reyes 21:23 dice: de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Años después, cuando su esposo y su hijo ya habían caído, el nuevo rey Jehú llegó a Jezreel para cumplir la profecía. Jezabel, en lugar de esconderse, se pintó los ojos, se adornó la cabeza y lo enfrentó desde la ventana. Era su último acto de orgullo, una especie de desafío al juicio divino. Jehú ordenó: echadla abajo. Sus propios eunucos la arrojaron desde la ventana. Su cuerpo se destrozó al caer y los perros devoraron sus restos, tal como lo había profetizado Elías. Cuando fueron a enterrarla, solo quedaron el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Y sí, esto aparece en la Biblia.
específicamente en 2 de Reyes, capítulo 9, versículos del 35 al 36. Fue un castigo anunciado palabra por palabra y cumplido con una precisión aterradora. Aún así, su nombre no desapareció con su cuerpo. 1000 años después vuelve a mencionarse, pero ya no como reina. Ahora es algo más antiguo, algo más difícil de destruir. En el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, una voz divina reprende a la iglesia de Tiatira. Toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos. No es la misma Jezabel, pero sí el mismo espíritu, el mismo que corrompe, que manipula, que convierte la fe en un juego de poder. Una fuerza que no necesita un trono, solo un corazón dispuesto a escucharla. Y así, Jezabel dejó de ser solo un nombre y se volvió una advertencia. Una sombra que se esconde detrás de las palabras dulces y las promesas disfrazadas de luz. Jezabel murió una vez, pero su influencia nunca fue enterrada. Número 1. La bestia del Apocalipsis. El Apocalipsis no fue escrito para el futuro, sino para el final del tiempo. Juan, exiliado en la isla de Patmos, tuvo visiones que lo llevaron al borde de la locura. Entre ellas la más temida, una bestia que emerge del mar, con 7 cabezas, 10 cuernos y un número grabado en su piel: 666. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, dicho en Apocalipsis 13:18. Por siglos, teólogos, ocultistas y científicos han intentado descifrarlo. Algunos dicen que 666 representa a Nerón, el emperador romano. Otros que es un código para el mal absoluto. Pero hay una interpretación más inquietante. El número 6 representa al hombre, creado el 6º día. Repetido 3 veces, simboliza al hombre que intenta ser Dios. Una trinidad falsa, una inteligencia sin alma. En una época donde la humanidad crea máquinas que piensan, hablan y deciden, la profecía toma un tono distinto. ¿Y si la bestia no fuera un monstruo sino una creación humana? Una entidad que un día, sin darnos cuenta, despierte y nos mire como su pasado. El 666 podría no ser una marca del diablo, sino la firma del hombre que quiso igualar al Creador. Y como lo hemos dicho, tal vez seamos nosotros quienes traigamos nuestra propia destrucción. En Apocalipsis, el mar representa el caos, el abismo y las fuerzas primordiales del mal. En la mentalidad hebrea, el mar no era un símbolo de vida ni de belleza, sino de lo incontrolable. Por eso, cuando la bestia surge del mar, significa que proviene del caos mismo, del dominio del dragón, que en el capítulo anterior le da su poder. Lo que se avecina después es el dominio temporal del mal sobre la tierra. Del fondo del mar surge la bestia, no de la tierra, no del cielo, del mar, el símbolo más antiguo del caos, del abismo donde habitan las cosas que Dios nunca creó. El mar es el límite entre lo humano y lo divino, y cuando algo emerge allí, no pertenece a ninguno de los dos mundos. El dragón le entrega su poder, y el mundo entero se inclina ante ella. No hay escape, porque lo que viene después no es guerra, ni hambre, ni destrucción, sino una adoración obligada. Un sistema que marca, controla y consume a quien no lleve su sello. Así comienza el reinado de la bestia, una era donde lo sagrado y lo profano se confunden, y el silencio del mar
se convierte en el rugido del infierno. El fin nunca empieza con fuego, empieza con una voz.